Elige bien. Segunda vuelta. En realidad, sí, pues es complicado mientras un candidato no ha querido exponer tanto a su grupo de trabajo, mientras que otra candidata sí tenía el grupo de trabajo, pero con serios cuestionamientos. Y yo me pregunto qué tan difícil es tener un equipo de trabajo idóneo con tan buen profesional o tantos buenos profesionales que hay en el país, ¿no? Qué tan complicado es hacer las cosas con un poco de sentido común. Sin embargo, esto será evaluado de cara con la población en el próximo debate que se va a realizar, y va a ser importante para que toda la población en su conjunto tenga claramente con qué grupo de personas está rodeada a la persona, al futuro presidente del país, que le vamos a dar además las llaves y la administración de la nación. Enzo, en esa línea, Enzo, ¿quién tiene las de ganar? ¿Keiko Fujimori, que ya presentó su equipo técnico, donde hay varios cuestionados, o incluso por presunta corrupción? ¿O Pedro Castillo, que no ha presentado su equipo y va a ser una sorpresa de ver quiénes están rodeándolo? ¿Quién tiene las de ganar? Bueno, en realidad la sorpresa va a ser Pedro Castillo, porque de Keiko ya se conoce a todo el equipo técnico, y Pedro tendría una oportunidad toda vez que lleve a un equipo de personas eficientes que le transmitan tranquilidad a ese grupo de la población que todavía no ha definido su voto. Allí tendría una oportunidad Pedro Castillo. Sin embargo, si no satisface esta demanda, si no sorprende realmente con un buen equipo, lo que va a dejar de lado es evidentemente a una Keiko Fujimori que, con sus falencias o no, o los cuestionamientos o no del equipo de campaña, podrían sí demostrar ser mejores técnicos. Todo va a depender en realidad del ángulo en el que Pedro Castillo pueda afrontar este debate electoral. Pero ¿tú no sientes ahí un cambio de timón con respecto a la campaña de Pedro Castillo? Y desde el día en que dijo voy a dejar de ir a algunos lugares donde tenía actividades proselitistas para sentarme con algunas personas a ver este plan, a ver este proyecto que ahora han llamado Plan del Bicentenario, Perú libre de corrupción, incluso han sacado un comunicado de prensa poniendo al señor Roger Nájar Cocali como el coordinador de este plan, y ya salió también Miguel del Castillo diciendo también que era coordinador del Plan 200. Al final de cuentas, ¿crees que hay un cambio de timón? Ya se habla además de algunos técnicos de otras fuerzas políticas que se han sumado al equipo técnico. ¿Tú crees que ya se esté yendo por un paralelo de hoja de ruta? Sí, claro. Mira, hemos conversado antes en relación a qué es lo que le tocaba hacer a cada candidato, y justo Pedro Castillo, que era lo que no quería hacer, era un poco sacarse ese polo de tinte tan rojo para pegarse un poco al centro del espectro político, y es lo que está haciendo. Aparentemente, incluso por las declaraciones, las ha suavizado, ya dejaron de ser tan radicales, y esto es evidentemente parte de la nueva versión que él necesita para sus propuestas para conquistar al electorado. Incluso se ha podido también leer en sus declaraciones en relación a ese radicalismo con las empresas o con las mineras, en donde ha dicho que se va a sentar a conversar con ellos para hacerles entender de que tienen que hacer mejor las cosas. Entonces, ya de por sí hay un cambio muy radical entre el Castillo, cuya vicepresidenta incluso salió a dar fuertes declaraciones ni bien ganaron las elecciones, versus el del Castillo, que está en la actualidad virando ese timón y yendo por un paralelismo que seguramente no le van a llamar hoja de ruta para no abocar a pero Enzo, eso implicaría, ni siquiera tácitamente, ni siquiera dejaría interpretación, eso implicaría explícitamente que Castillo se separe del ideario ideológico de Perú Libre, que eso es lo que han presentado como plan de gobierno con la fotaza de Vladimir Cerrón. Sí, claro. Esto va a conquistar además este sector de la población que evidentemente estaba esperando un poco más de tranquilidad o un poco más de coherencia en el plan de gobierno, y sí, esto lo deja un poco de lado esta raíz y estas percepciones, que además
tampoco eran tan viables, ¿no? de llevarlas a cabo. Entonces eso lo tendrá que aclarar también el propio Pedro Castillo, porque no pueden haber dudas acerca de ni dobles discursos acerca de lo que está proponiendo. Enzo, pero eso podría ser paz para hoy y guerra para mañana para Pedro Castillo. ¿Por qué te digo eso? Porque si Castillo ingresó a la segunda vuelta obteniendo por arrastre una mayoría parlamentaria relativa de 37 parlamentarios electos de Perú Libre, ellos han entrado con el discurso radical del ideario de Perú Libre. Entonces, si Castillo de ese viraje gana Castillo, Perú Libre como bancada, ¿sería oposición o sería partido de gobierno? Bueno, yo considero que en principio sería partido de gobierno toda vez que él se haya sentado con Perú Libre y les haya dicho, oye, necesitamos ganar elecciones. Y para ganar elecciones necesitamos alinearnos en una propuesta mucho más amplia y no tan cerrado radical. En relación a que las cosas estén claras y también pueda forzar un poco a un consenso necesario, porque de lo contrario, hacerles entender que no podrían ganar elecciones con seguridad, mientras no haya ocurrido esto, sí podría terminar transformándose en una bancada de oposición en un gobierno, ¿no? Entonces esto tampoco sorprendería si es que no llevan las cosas con los diálogos o los procesos necesarios, pero que tienen que ser muy acelerados en esta etapa de la campaña para tomar decisiones acertadas. Pero ahí tendrían que balancear el peso entre los que sí quieren a un Castillo realmente de izquierda radical y los que quieren a un Castillo por no votar por Keiko Fujimori y quieren que Castillo se vaya más al centro para darles un poco más de seguridad, ¿no? ¿Quién pesa más al final de cuentas? Claro, recordemos que Ollantumala también entró así en ese modo, pero evidentemente él no venía de un partido, digamos, tan radical, ¿no? Exacto. Y pudo jugar con eso. Ahora, aquí él va a tener la dificultad de no pelearse con las bases que lo llevaron a ganar en primera vuelta, ¿no? Y eso implica liderazgo, pero además también hay una dificultad evidentemente ideológica, porque ese grupo de extrema, digamos, es mucho más cerrado a tener una apertura de ideas, pero todo va a depender del liderazgo de Pedro Castillo y de los consensos que pueda lograr al interior del partido, que seguramente va a ser difícil. Ya leí también alguna declaración de algún miembro de la Comisión Política de Perú Libre. Entonces sí es importante tener ahí un manejo con pinzas, acertado y rápido, para que tampoco esto se vuelva en contra de él. Ahora, hablemos de Keiko Fujimori, integrante de su equipo técnico, también vinculados con la vieja guardia del fujimorismo y también con pasado montesinista. ¿Esto cuánto le resta a la candidata que intenta ganar la presidencia con el antivoto hacia el comunismo? Bueno, el tema, en la medida en que su candidato de oposición, Pedro Castillo, baje estos temores, esto puede empezar a perjudicarle a Keiko Fujimori, porque una cosa es que tenga un apoyo adicional que ha ocurrido justamente por la campaña del anticomunismo, que, lo aclaro, este tema del comunismo es un asunto utópico porque no puede aplicarse en el Perú ni en ninguna parte del mundo, porque se requieren ciertos requisitos que los países no cumplen. Entonces, en la medida en que se desmitifique que el comunismo o esta campaña anticomunismo no es real porque no podría ocurrir, y además, digamos, que el opositor suavice todas sus medidas y dé mejores garantías, esto le podría jugar un traspiés en contra a Keiko Fujimori. Yo reitero, no sé qué tan complicado es colocar en su entorno, alrededor de las personas, precisamente para proyectar esa imagen de que ella pues quiere cambiar y no a personas que estén ligadas con la corrupción. Dependiendo del escenario, esto la puede perjudicar mucho. Y definitivamente con este cambio de rumbo de Castillo, también Keiko Fujimori tendría que modificar su actitud. Tendría que insistir, sí, por ejemplo, claro. Pero Enzo, me sumo a la pregunta de Giovanna, ¿tendría que insistir en acudir mañana a la puerta del penal de Santa Mónica Keiko Fujimori? O cambiar esa actitud de buscar, de perseguir. Mira, en realidad Keiko es como candidata, le gusta mucho este tema de la confrontación porque le ha estado funcionando bien. Pero ella tendría que hacer ya un diagnóstico si esto le va a seguir funcionando o no,
porque en la medida en que su opositor cambie de estrategia, se muestre un candidato mucho más serio, maduro, responsable y pensando más allá de su propio electorado, esto tendría que hacer que Keiko cambie ya de estrategia, porque si sigue utilizando la misma para un escenario que ya cambió, no le va a sumar votos y todo lo contrario la puede perjudicar. Elige bien. Segunda vuelta.